Hoy viernes 24 de mayo del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Dice así: En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él le estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él le respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, primero hacer la mención que los fariseos, para ponerlo a prueba, le preguntan sobre el tema del divorcio. Bien lo dice la palabra de Dios. Y el Señor hace una diferencia. No existe el divorcio. No existe. Cuando Dios une a estas personas, a el hombre y la mujer, ahora son una misma cosa, dice el Señor. No existe el divorcio. Entonces, esto es tan hermoso porque, y a mí me gusta muchísimo esta parte del Evangelio porque dice, son una misma cosa. Mis hermanos, uno no se hace una misma cosa con un hijo, con la mamá, con los hermanos, con los amigos. El único momento en el cual, o en el único instante en la historia en el cual tú te haces uno solo con una persona, es cuando te casas con tu esposo o con tu esposa. Una sola cosa, ya no son dos. Imagínense el vínculo tan perfecto que debe haber para que dos sean una sola cosa. Tiene que haber un vínculo tan perfecto entre esas personas para que sean una sola cosa, un solo sentir, una sola guía. Tienen que ser una misma persona. Donde está él, está ella. Donde está ella, está él. Ese es el vínculo que el Señor está hablando de la unión perfecta entre un hombre y una mujer, que esto es el matrimonio. Aunque hoy en día la gente crea y piense que con ideas modernas sobre el matrimonio, no tiene que ver nada con Cristo, no tiene que ver nada con el cristianismo. El matrimonio, cuando un hombre y una mujer se casan, son una sola cosa, dice el Señor. Y me parece puntual hacer mención a esto y resaltar de que el problema que hoy en día tenemos con los matrimonios es la ausencia de Cristo. Porque, a ver, pensemos, el matrimonio es algo creado por Dios. Es decir, el matrimonio bebe de Dios. A la medida en la cual tú estés más cerca de Dios, vas a estar saciado, vas a estar disfrutando el matrimonio. A la medida que estés más distante de Dios, vas a tener cada día más sed en el matrimonio. Por ende, mis hermanos, la problemática que hay hoy en los matrimonios es porque se apartaron de Dios. No más. No hay otra problemática, es que se apartaron de Dios. Y al apartarte de Dios, al tu matrimonio, al apartarse de Dios, dejó de beber del agua viva. Y como el matrimonio viene de Dios, entonces se descuadró. Ya no existe ese matrimonio como tal, sino que existe como un reparo de cosas. No existe un matrimonio como tal, porque el matrimonio bebe de Dios. Para que un matrimonio sea uno, como habla Cristo aquí, para que sea perfectamente uno, dos personas sean una sola cosa, necesariamente tienen que vivir en el corazón de Dios. El matrimonio tiene que vivir en sacramentos. El matrimonio tiene que vivir en la gracia de Dios. Todos los matrimonios que no vivan en los sacramentos y en la gracia de Dios no viven un matrimonio pleno, feliz, radiante. No entienden de qué trata el matrimonio. Por ende, cualquier cosita, tan endebles, cualquier cosita los puede tumbar. Una dificultad, falta de dinero, una enfermedad,
cualquier tontería o cualquier incluso cosa fuerte, cualquiera cosas fuertes los puede remover, los puede al final separar, que es lo que pues hoy en día vemos, cualquier cosita puede separar este matrimonio. Pero ¿por qué se separan estos matrimonios? Porque dejaron de beber de Dios, dejaron de beber del agua viva, dejaron que entrara el pecado mortal en sus matrimonios, dejaron de asistir a los sacramentos, de vivir la Eucaristía, se apartaron de la confesión. Todo matrimonio que vive lejos de Dios vive infeliz o vive incompleto, porque la plenitud del matrimonio, esa plenitud, esa vivencia que te hace uno por encima de cualquier problema, solo se vive en el corazón de Cristo. Fuera del corazón de Cristo no se entiende el matrimonio. Amén. Mis hermanos saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales de la parroquia Niño Jesús de Praga.